Muy buenos días a todos, gracia y paz, bienvenidos nuevamente. Estamos agradecidos con el Señor por estar juntos, un domingo más para la gloria del Señor, pero un domingo menos para encontrarnos con Él en su reino. Y eso es glorioso de pensar e imaginar. Estamos en una serie de la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, así que voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a meditar desde el verso 1 hasta el verso 12, y vamos a ver cómo el verdadero evangelio produce resultados ejemplares. El verdadero evangelio produce resultados ejemplares. Y vamos a meditar cómo el comportamiento de Pablo nos sirve de ejemplo para poder ver que el evangelio verdadero realmente refleja vidas verdaderas, ejemplares en Cristo. Y vamos a leer la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como habéis sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto de lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis, verso 11, de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a ver cómo el ejemplo de estos hombres, Señor, producido no por ellos, sino por el glorioso evangelio que han escuchado, han entendido, han asimilado y han llevado hasta el último rincón de la tierra, Señor, tanto Pablo y los que siguieron, puedan ser de ejemplo benigno para nosotros, un ejemplo de gracia y amor para poder soportarnos los unos a los otros en amor, Señor, y que salgamos de aquí animados, porque Cristo, tú eres el mayor ejemplo de servicio que tenemos como iglesia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Manipulación, abuso de poder, abuso de autoridad, falso amor, falso cuidado, falsa protección. Son tantos los adjetivos calificativos que podríamos usar para todos aquellos que se han levantado a predicar evangelios falsos, falsas promesas, donde la Biblia no es interpretada de manera fiel, donde la Escritura es utilizada simplemente para apoyar ideas del hombre, donde el oscurantismo moderno hace una falsa exhortación y utiliza la palabra simplemente para manipular a las personas. No es algo nuevo. Lastimosamente, desde el primer siglo hemos tenido hombres que se han levantado para manchar el nombre de Cristo. Hombres que se han levantado para no ser ejemplo, para no ser un testimonio fiel. Hombres que no han glorificado a Dios y que no glorifican a Dios. Pero hermano, quiero que hoy meditemos en algo totalmente diferente. No en la experiencia de alguna iglesia que has visitado, no en el ejemplo de algún hombre que ha caído,
no en el ejemplo de personas que quizás has seguido en alguna parte de tu vida, sino en el ejemplo de Cristo. Pero más allá, en ese verdadero evangelio que produce hombres fieles, hombres que son verdaderos en sus trabajos, en sus estudios, en sus decisiones, en el amor y en el cuidado a los otros. Así que a través de este texto quiero presentarte el argumento de que el verdadero evangelio produce hombres dignos de imitar, agradando a Dios antes que a los hombres, con verdadero amor y verdadero cuidado por la iglesia. Y lo vamos a ver en 3 puntos en esta mañana. El primero, el verdadero evangelio agrada a Dios antes que a los hombres. Capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Luego vamos a ver que el verdadero evangelio es benigno como una madre tierna. Capítulos 2, del 5 al 8. Y finalmente vamos a ver que el verdadero evangelio produce verdadero cuidado, como el de un padre a sus propios hijos, del verso 9 al verso 12 en el capítulo 2. El verdadero evangelio agrada a Dios antes que a los hombres. Verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Era común en el primer siglo que diferentes maestros que presentaban diferentes tipos de argumentos, teorías filosóficas, teorías políticas, viajaran de ciudad en ciudad buscando adeptos, buscando seguidores. Entonces, normalmente alguien que quería presentar una nueva idea política, una nueva filosofía en el primer siglo, especialmente en ese siglo de romanos, de pensamiento griego, separaba a muchos filósofos en las plazas y predicaban, exhortaban algún tipo de ideas, presentaban algún nuevo método para entender acerca de algo. De ahí viene todo el pensamiento socrático, el pensamiento de Platón y todas estas cosas, porque es de esta época. Entonces, algunos traían alguna idea relativamente novedosa y agradable, conseguía algún tipo de seguidores y al final desaparecía aquel pensamiento o aquella idea. Algunos eran simples engañadores, traían algún producto, alguna idea, usaban a la gente en ese momento y simplemente desaparecían con el dinero de las personas. Y muchas de estas cosas te pueden resultar familiares porque era la forma en la que el primer siglo aparecían hombres que incautaban a otros por medio de ideas milagrosas. Ahora, Pablo quiere demostrar a esta iglesia en Tesalónica que el mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo es totalmente diferente a cualquier filosofía, idea innovadora, proyecto o cualquier tipo de pensamiento filosófico o político. Pablo quiere que sea claro que el evangelio que está siendo predicado no es un evangelio que predica una palabra vacía o vana. Esa es la primera palabra que nosotros tenemos en el texto. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, no fue vacía, no fue sin resultados. Pablo quiere decir, en otras palabras, cuando nosotros os visitamos, no fue simplemente para presentaros alguna oposición teórica, no llegamos a afirmar algo nuevo y novedoso que no nos afectara en nada. Nuestra intención no fue entretenernos por algún tiempo para luego irnos. La obra y el evangelio que presentamos es útil. Cuando él llegó a Tesalónica, impactó la vida de muchas personas, no por quien él era, sino porque el mensaje del evangelio y el haber sido llevadas al conocimiento de Jesucristo abrió sus mentes, quitó la venda de sus ojos, penetró hasta lo más profundo de sus corazones y en sus vidas. Ellos vieron hogares transformados, ellos vieron familias transformadas. Porque un hombre que fue azotado
perseguido en Filipos porque creyó en el mensaje del evangelio, continuó predicando ese mismo evangelio. Dice que él, después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y es que, hermano, el evangelio de Dios no es un evangelio que es agradable a primera vista. Es un evangelio que te dice que eres un pecador, que estás en problemas con Dios, que Dios es santo y que necesitas resolver ese problema por medio de la gracia de la cruz, porque si no vas a perderte eternamente. No es un mensaje agradable. Pablo, Pedro, los principales cristianos no fueron perseguidos por predicar que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere prosperar tus finanzas. Dios quiere hacerte de ti una persona grande y exitosa. Ellos no fueron perseguidos por eso. Pablo no fue azotado por llevar un mensaje de este tipo en Filipos. Pablo fue azotado por llevar aquel mensaje que le decía al hombre que tenía un problema delante de Dios. Por eso dice, no fue vano, no fue vacío, porque hay cambio en ustedes. Ahora, para entender esto necesitas leer Hechos 16. Pablo llega a Filipos, Pablo empieza a predicar el evangelio y no había sinagoga en Filipos. Entonces él va a las afueras de la ciudad de Filipos y empieza a predicar donde mayormente están las mujeres. Y hay una mujer que escucha el evangelio, Lidia. Lidia escucha el evangelio y Lidia era una vendedora de púrpura, una mujer exitosa, y ella y toda su familia empiezan a seguir a Jesús. Ellos se bautizan y ahí quizás empieza la primera iglesia. La casa de Lidia fue la primera iglesia. Luego empieza una adivina a decir que ellos eran los que realmente eran siervos de Dios, que realmente ellos traían la palabra de Dios. Y ellos, Pablo, al ver que una adivina que estaba endemoniada con un espíritu de adivinación estaba afirmando verdades acerca de quiénes ellos eran, Pablo le dice que inmediatamente salga aquel espíritu inmundo y aquella adivina deja de tener su poder. Entonces los que eran dueños de la divina empiezan a denunciar a Pablo, que están trayendo un mensaje que está distorsionando al mundo, que va en contra de César y el imperio romano. Inmediatamente en Filipos, Pablo y Silas son azotados públicamente en la plaza de Filipos e inmediatamente después fueron arrestados en la cárcel de Filipos. Entonces ese es el contexto que Pablo nos está trayendo en esta mañana. Nosotros estamos predicando el evangelio después de haber sufrido muchos, después de haber sido maltratados. ¿Y por qué estamos predicando? Porque tenemos temor de Dios, porque confiamos en nuestro Dios y hablamos el evangelio en medio de oposición. Verso 3, porque nuestra exhortación no procede de error, ni impureza, ni es con engaño. Aquel hombre que pudo predicar el evangelio incluso después de ser, yo les aseguro que esa época los desnudaban, los llevaban desnudos a la plaza y les daban azotes. No eran judíos, así que no fueron 40 azotes menos uno, fueron muchos azotes que recibió Pablo en aquella plaza de Filipos. En la cárcel, les aseguro que las cárceles modernas no se comparan a una cárcel del primer siglo. Dios gloriosamente produjo un gran terremoto que libertó a Pablo y a Silas en aquel momento, y el carcelero de Filipos, esa es la tercera persona que está en la historia de Hechos 16, se está queriendo matar, se quiere suicidar. Pablo dice, no hagas tal daño. Inmediatamente Pablo dice, aquel carcelero tiene miedo, le dice, ¿qué debo hacer para creer? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Va Pablo con los suyos, predican el evangelio en la casa del carcelero de Filipos y se convierte toda su familia. Una promesa para el carcelero de Filipos que es cumplida en ese momento. Entonces tenemos una iglesia en Filipos que está empezando a crecer. En medio de mucha oposición hay resultados. Y seguramente la iglesia en Tesalónica supo estos resultados. Si ustedes recuerdan, igual Pablo predicó el evangelio en la sinagoga cuando llegó a Tesalónica e inmediatamente los principales judíos empezaron a perseguir a Pablo y a los suyos con aquel mensaje que está trastornando el mundo. Y fueron, ¿qué? De nuevo,
Arrastrados, ¿quién? Jasón, aquel que había dado su casa, hasta la plaza pública. Y Pablo tuvo que escapar al día siguiente. Entonces, hermano, el evangelio se predica en medio de mucha oposición porque estamos confiando en que es Dios quien trajo el mensaje. Es Dios quien nos dio el evangelio. Dice que esta exhortación no es con impureza ni engaño. Y la palabra que en medio de mucha oposición es la palabra agoni en griego, de donde tenemos la palabra agonía. Entonces quiero que sepan, hermano, que el conflicto de escuchar el evangelio y predicar la verdad produce una agonía muy fuerte. Está en medio de una agonía fuerte. La gente no le gusta este mensaje. La gente rechaza el mensaje de la cruz. La cruz no es agradable. La cruz no es algo que la gente se puede complacer. La cruz es un mensaje que nos predica la verdad de que Dios se hizo hombre para soportar la ira del mismo Dios que nos era contraria y que te llama a ti y a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que cree en ese mensaje, tomando su cruz. Ese es un mensaje duro de entender. Y Pablo dice, nosotros no les trajimos una estrategia, nosotros no les traímos una forma de pensar diferente. Nosotros predicamos el mensaje sin error ni con engaño. Verso 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Luego del sufrimiento, luego de la persecución, y no fue la única, Pablo y los suyos continuaron predicando el evangelio. La casa de Jasón siguió siendo la casa de Jasón como el lugar donde se congregaron y se volvieron iglesia. Quiero que entiendan, los cristianos del primer siglo realmente entendían que debían agradar a Dios antes que a los hombres. Realmente estaban predicando el evangelio sin importar que veían a sus propios hermanos ser perseguidos en aquel momento. Para ilustrarte algo, quiero que entiendas muy bien esto, porque ellos estaban un domingo reunidos como nosotros y el lunes podían ver colgado a uno de sus hermanos en un poste siendo una farola para la noche en aquella ciudad romana. Hermanos, el evangelio estuvo marcado por sangre. Imagínate que uno de nosotros mañana aparezca allá en el tercer anillo y van a ser ardiendo, sirviendo como luminaria nocturna. Era la forma en la que ellos daban sus vidas porque entendían el mensaje de la cruz. Ellos entendían que el glorioso evangelio producía un cambio eterno y una esperanza digna. Ellos predicaban la verdad porque temían a Dios antes que a los hombres. Hoy lo hacemos muy diferente. Hoy queremos usar estrategias. Ellos no dijeron, miren, primero ya hemos sido chicoteados en Filipos, ya hemos sido encarcelados, así que ahora en Tesalónica nos vamos a cuidar un poco. Entonces vamos a usar una nueva estrategia. Imagínense Pablo diciendo a Filipos, primero vamos a ser amigos de la gente, vamos a proclamar el evangelio con más tacto. No, Silas, imagínate diciendo a Pablo, no tienes que ser tan directo con el pecado. No, Pablo, mira, a los judíos no seas tan fuerte. Vas a hacer que de nuevo nos chicoteen. No me imagino a Pablo, a Silas adulterando el mensaje, adulterando la forma. Ellos fueron directos, llevaron la verdad. Pablo no acomodó el mensaje, no redujo el evangelio. Pablo fue fiel porque temía a Dios antes que a los hombres. El contenido de la exhortación de Pablo no fue adulterado, no fue llevado con error o como algo impuro. Fue el verdadero evangelio que es poder de Dios para salvación. Muchas veces escuchamos o vemos a hombres o nosotros mismos suavizamos el evangelio. Con algunas personas presentamos la verdad sin temor y les hablamos, pero con otras somos más astutos, más blandos, intentamos ser más cautos. Bueno, Pablo siempre llevó el evangelio puro, siempre llevó la verdad. No fue un mensaje teórico, no simplemente fue un concepto teológico que él llevaba en la mente. Él predicaba con su vida, con su forma de vivir, su sufrimiento,
porque el verdadero evangelio busca agradar a Dios antes que a los hombres. No fue por engaño, no fue por error, no rebajó sus normas para acomodarse a los prejuicios y las pasiones de los judíos o de los griegos del primer siglo. Él no buscaba complacer la naturaleza pecaminosa de las personas diciéndoles, tranquilo, no pasa nada, después soluciones eso. Él fue aprobado por Dios en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de trabajar y predicó el evangelio. El evangelio fue sembrado en los corazones de Tesalónica y el evangelio fue tan vivo, tan real para ellos que a pesar de las agonías, que a pesar de la posición, a pesar del sufrimiento, el mensaje fue predicado. Incluso fueron perseguidos por aquellos que decían que predicaban la palabra de Dios en las sinagogas, maestros judíos. Ellos mismos fueron quienes persiguieron el mensaje. Hermano, el verdadero evangelio produce hombres que realmente buscan a Dios antes que a los hombres, que buscan agradar a Dios antes que a los hombres, incluso en medio de las adversidades más profundas. Eso es lo que Pablo quiere comunicar a la iglesia. Algunas aplicaciones para nosotros en este punto. Hermano, el evangelio es confrontativo. El evangelio no es fácil de recibir. Hoy los falsos evangelios son populares porque no son evangelio. Pablo no fue aceptado, no fue encarcelado, no fue perseguido por predicar un Jesús que hacía intercambios. O a un Jesús que decía, si tú te portas bien y me aceptas, yo te voy a dar estas bendiciones. O un Jesús que te da todos tus deseos egoístas con tal que tú hagas una oración de fe. Pablo llevó el verdadero evangelio que exhorta al mundo a dejar su pecado y llama al pecador al arrepentimiento y llama pecado a lo que es pecado y nos llama una vida fiel. Pablo le dijo a los hombres, ustedes están perdidos sin Dios, necesitan arrepentirse. Así que hermanos, no ablandemos el mensaje. Como decía Charles Spurgeon, no azucaremos o no endulcemos el mensaje. Cuando llevas el evangelio, hermano, ¿en quién confías? ¿Confías en el evangelio? ¿En la palabra de Dios? ¿Crees que es Dios quien comunicó eso por medio de su palabra y Dios mismo afirma que ese mensaje de Cristo viniendo al mundo, padeciendo y sufriendo, que llama al pecador al arrepentimiento, es lo que es poder de Dios para salvación? ¿O intentamos endulzar las palabras? Hacemos dos cosas. Una es o endulzamos las palabras, o otros que somos más fuertes, amargamos las palabras. Yo recuerdo un maestro en el seminario, cuando estaba en Buenos Aires, él en algunas doctrinas, como la elección, como la seguridad de los santos, la seguridad de salvación, él decía, no podemos predicarle eso a las personas porque va a producir hombres libertinos. Y dice, hermano, eso es algo que está en la Biblia. Es algo que nos da confianza. ¿En quién confías? Necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Entonces algunos intentan amargar el mensaje de la cruz y otros intentan endulzar el mensaje de la cruz. Nosotros tenemos que ser fieles en predicar el mensaje de la cruz. La segunda aplicación, hermano, tiene que ver con el corazón. ¿Cómo estás llevando el evangelio? ¿Cuál es tu motivación? Quizás es un medio intelectual, teológico, que te da cierto prestigio de saber y conocer muchas doctrinas. Puedes poder explicar el evangelio de una forma exacta teológicamente, pero ¿qué motiva tu corazón? ¿Por qué llevarías el mensaje? La respuesta tiene que ser porque quiero que el mensaje de la cruz sea predicado y entendido por los hombres, para que Dios traiga pecadores al arrepentimiento y traiga transformación y vida eterna a todo hombre en todo tiempo y en todo lugar. Todo aquel que expone, que enseña la palabra de Dios necesita interrogarse a sí mismo si lleva a cabo su obra con alguna falsa motivación, engaño, manipulación,
me gusta que me sigan, me gusta que me escuchen, me gusta que gente esté bajo mi cuidado. Tienes un llamado al ministerio. ¿Por qué tienes un llamado al ministerio? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, revisar nuestros propios motivos, si estamos haciendo todo lo posible para predicar el evangelio temiendo a Dios antes que a los hombres. Primer punto, hermano, el evangelio verdadero agrada a Dios antes que a los hombres. Y predicamos el mensaje que agrada a Dios. En segundo lugar, hermano, el evangelio es benigno como una madre tierna. Verso 5 en adelante dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto de lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amables. Otra traducción traduce el primer versículo del 5, dice, como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Pablo está siendo sincero, está aclarando que nunca ha llegado a aquel lugar para halagar, para adular a las personas, para tener más seguidores. En el primer siglo, muchos de los que se preparaban para presentar una verdad filosófica, una idea política, se paraba para buscar más seguidores, más adeptos, para tener más poder. Hoy en día hacemos exactamente lo mismo, no en la plaza pública, sino en nuestras redes sociales. Entonces colocamos una frase súper buena para ver cuántos likes tengo. Coloco una foto súper bonita para ver cuántos les gusta eso. Pablo dice, pues yo no fui a ustedes para tener muchos likes, para tener muchos adeptos. No les endulcé las palabras, no vine con palabras lisonjeras. Y en segundo lugar, hermano, algo fuerte hoy en día, él dice, yo no vine aquí con pretexto para lucrar, para hacer dinero. Yo no estoy aquí porque quiero su dinero. ¿Y saben qué? Pablo, especialmente a la iglesia de Tesalónica, posiblemente nunca haya pedido un solo centavo. ¿Por qué? Porque había un problema en la iglesia de Tesalónica. La gente en Tesalónica no estaba trabajando porque decían, mejor, como Cristo ya viene, nos cruzamos de brazos y esperamos la venida del Señor. Ya está. Con tal, ya Cristo viene. Ese era el problema en Tesalónica. Lo vamos a ver a lo largo de la carta, en la primera y la segunda carta. Entonces Pablo en una de estas cartas dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces Pablo no quiso pedir dinero a una iglesia que no estaba entendiendo bien la mayordomía y la doctrina del trabajo. Él fue intencional en no recibir nada, en decirles, yo no quise ser carga para vosotros. Dios es testigo. ¿Saben quién sustentó el ministerio de Pablo en Tesalónica? Pablo mismo, trabajando, haciendo carpas, y además sustentó una segunda iglesia, que es la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, que sí entendió el mensaje, Filipenses capítulo 4, envió una ofrenda a través de Epafrodito para Pablo mientras estaba en Tesalónica. Porque Pablo entendía que aquella comunidad todavía no era lo suficientemente madura como para entender el tema de dar. Por eso él dice, yo no vine a ustedes con propósito de lucrar, de que me sostengan el ministerio. Yo vine a ustedes con el evangelio. No vine buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de hombres. No vine por todas estas cosas. Y él dice, aunque como apóstol de Cristo hubiera podido imponer la autoridad. Muchas veces, hermano, ellos como apóstoles tenían toda la autoridad de decir la ofrenda de tal lugar, vaya a tal región, o ustedes, yo soy apóstol, necesitan escucharme,
yo tengo la autoridad, yo soy el apóstol, yo he visto a Jesús, yo he caído en una visión yendo hacia Damasco y Jesús me ha dicho, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Yo he escuchado la voz de Jesús audiblemente, ¿cómo no me van a hacer caso a mí, que soy el apóstol? Él no usó eso, porque la verdadera autoridad, hermano, es algo que el Señor te da por medio de tu testimonio. No es algo que te da el título. Nunca, no es la autoridad, no viene ni siquiera de tener un título de apóstol, de tener un título de pastor, de diácono, de anciano, de líder, de ministro. La verdadera autoridad es dada por Dios y su palabra. La verdadera autoridad viene por medio del evangelio cuando es predicado de una forma fiel y pura. Pablo, antes de ser un líder déspota que apela a sus credenciales para pedir cosas o para mandar a hacer algo, Pablo dice, más bien yo vine a ser benigno como una madre cría a sus hijos. Así como Cristo es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, que ama, que cuida, que protege, Pablo ha tomado el ejemplo de amor y benignidad y bondad de Cristo y lo ha aplicado a los creyentes en Tesalónica. Esta imagen de amor de una madre es increíble. Una madre no mide su tiempo, una madre no mide sus energías, una madre no mide su propio cuerpo, una madre es benigna y tierna con el cuidado de sus hijos. El versículo 7, entendiendo el griego en el contexto más amplio, puede leerse como una madre que amamanta y cría con ternura a sus propios hijos. Pablo dice, yo vine así hacia ustedes porque temo a Dios, porque quiero llevarles la verdad del evangelio, porque no quiero seguidores, porque no quiero adeptos, porque no quiero más dinero, sino porque amo a Dios y al evangelio. Y Pablo fue tierno con ellos. Y la ilustración es clara, como una madre que cría a sus hijos. Mamá que estás aquí, sabes lo que significa esto. Papá que estás aquí, sabes cómo tu esposa se desvela, cría. Tú sabes. Alguien dice alguna vez que el trabajo más difícil del mundo es ser madre, ¿no? Porque tienen que hacer todo. No hay horarios, no hay vacaciones, no hay recesos. Eso es lo que Pablo quiere colocar. Y eso es algo que le nace en una madre, está impreso en su corazón. Hablando de lactancia materna, cuando empiezas a lactar, como mujer tienes que tener muchos cuidados, ¿no? Tienes que cuidar qué comes, qué no comes, tienes que cuidar qué medicamento tomas, qué medicamento no tomas, tienes que hidratarte muy bien, tienes que comer muy bien para que tengas leche, para que tu misma leche no produzca qué cosa, daño al bebé. Alguna vez con mi esposa en esta nueva etapa de poder estar siendo padres, a veces ella come algo más, un ají o una cosa que es medio fuerte y a las horas en la noche tenemos a la bebé con cólicos. Y analizamos, es lo que has comido. Y justo coincide que los días que come esas cosas, la bebé tiene un cólico. Entonces Pablo quiere colocar en la mente de Tesalónica que él está ahí cuidándose incluso él mismo para poder ser una madre que amamanta tiernamente, que cría con ternura a sus propios hijos. No por dinero, no por fama, no por esperar más amor, sino porque simplemente él quiere ser fiel al mensaje del evangelio. Pablo quiere ser fiel a Dios. Entonces, segundo punto, hermanos, el verdadero evangelio es benigno, como una madre que cría tiernamente. Algunas aplicaciones. En primer lugar, tú y yo debemos estar agradecidos porque Dios sigue levantando hombres fieles que son aptos para el ministerio. Hombres que dan su vida en sus iglesias locales. Hombres que están cada domingo, cada día de la semana cuidando la grey de Dios, no por motivaciones equivocadas. Dios levanta, porque si Dios no hubiera levantado, no estuviéramos 2000 años después sentados en una ciudad muy distante a Filipos, a Tesalónica, predicando el mismo evangelio que predicó Pablo, Silas, Timoteo, Tito. Es porque Dios ha perseverado
en mantener hombres fieles que son aptos para el ministerio, que están predicando no por ganancias deshonestas, no por más seguidores o adeptos. Y tú digas, entonces esto es solo para maestros, solo para pastores, no, esta partecita no se aplica a mí. Pues quizás no seas apóstol, no seas pastor, nadie es apóstol hoy, fueron 12 más Pablo. Quizás no sea alguien que esté involucrado en el ministerio, pero igual Dios nos llama a cumplir la gran comisión, un mensaje que es hablado: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles, anunciándoles el mensaje del evangelio. Entonces eres alguien que está llamado a predicar la misma verdad, a hablar la misma verdad, no por motivaciones incorrectas, sino como una madre que cría tiernamente a sus hijos. Somos llamados como iglesia a amar a otros, a cuidar de otros. Hermanos, el evangelio cambia nuestras prioridades, el evangelio cambia tu forma de amar, el evangelio cambia todo lo que hay en ti. Porque ahora amas a alguien que apenas conoces hace pocos días. El testimonio ha mostrado que el que está a tu lado es tu hermano ahora en Cristo, y la Biblia te manda a amarlo. El evangelio nos llama a ser como Pablo, un hermano que se está relacionando con benignidad y amor entrañable hacia otros cristianos, especialmente a sus hermanos en la fe, incluso hermanos que no son de su propia iglesia, si quieres llamarlo así. Él estaba de iglesia en iglesia, Tesalónica, Filipos, Antioquía, predicando la verdad, y a todos los amó. A otros amó exhortando, a otros amó animando, pero siempre amó. Dios utiliza hombres, mujeres, hermanos, fieles al evangelio para que sean benignos y tengan ese amor entrañable los unos por los otros, no por motivaciones incorrectas. Ora para que Dios haga de ti ese hombre o esa mujer, para que Dios te use a ti para llevar la verdad de la gracia y el evangelio. Algo para entender esto, y si alguna vez lo has vivido, es ir a otro país, si alguna vez lo has hecho, ir a una ciudad muy distante. Yo lo primero que hago, bueno, no voy a ser pero una de las cosas que hago cuando voy a viajar, cuando voy a estar un fin de semana en algún lugar, es buscar qué iglesia hay en ese lugar, porque quiero congregarme, quiero ser fiel al Señor, en respetar, en amar el día del Señor, el día que nos reunimos toda la iglesia universal de Cristo para rendir gloria y honor, para celebrar que Él resucitó. Entonces empiezo a buscar, hay algunas páginas como Iglesia, como Coalición por el Evangelio, como 9 Marcas, donde hay muchas iglesias saludables. Empiezo a preguntar a otros amigos pastores, y cuando llego a esas comunidades de fe, a esas iglesias, normalmente encuentro hermanos que puedo amar con amor entrañable sin ni siquiera haberlos conocido de tiempo. Y esto es algo que trae la gloriosa gracia del evangelio. Yo puedo amarlos. Podemos tener una conversación en común inmediatamente. Podemos sentarnos ese mismo día a discutir doctrinas, amarnos, enseñarnos la palabra, porque esa es la comunidad de fe que el Señor nos da. Así que es glorioso ese evangelio que produce hombres y mujeres que están amando, que están siendo benignos como una madre cuida a sus hijos. Finalmente, hermano, el verdadero evangelio produce verdadero cuidado, como el del padre a sus hijos. Verso 9 al 12. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Porque ustedes, hermanos, fueron testigos, fueron un testimonio. Ustedes
no vieron un espectro, no vieron algo extraño en nosotros, no nos escucharon predicar una cosa y hacer otra cosa. Ustedes vieron, ustedes pueden recordar el trabajo, la fatiga, trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Ellos predicaron la palabra del Señor. Les digo, ellos ni siquiera esperaron ofrenda en Tesalónica. Ellos mismos trabajaron de día y de noche para sustentar sus propios ministerios, para proclamar el Evangelio de Dios. No que eso sea el ideal, pero fue la forma en la que Pablo y Silas trabajaron en Tesalónica. Fíjese verso 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12, aunque vamos a llegar ahí más adelante, pero quiero leerlo. El por qué ellos tuvieron que trabajar. ¿Por qué? Fíjense, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. En Tesalónica había un grupo de hombres, como les digo, que se habían cruzado de brazos. Estaban haciendo algo que hoy diríamos como un chupasangre, o más fuerte, medio vividores. Estaban teniendo un mal testimonio con los de afuera porque no trabajaban, sino que esperaban algo que me dé mi hermano. Esperaban que otra familia les supla algo. Esperaban que los mismos de afuera, que no eran creyentes, estén supliendo algo. Por eso Pablo dice, yo estoy aquí para decirles que trabajen con vuestras manos. Estoy aquí para decirles que se conduzcan honradamente con los de afuera, porque eran mal vistos como creyentes, eran vistos como holgazanes, estaban manchando el mensaje de la cruz. Fíjese cómo en la segunda carta de Tesalónica sigue siendo un mismo problema. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 del verso 7 al verso 13. Y cómo Pablo una vez más tiene que colocarse de ejemplo de cómo él no está ahí por dinero, sino que está ahí porque los ama, que él mismo está sustentando su propio ministerio. Verso 7 en adelante. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho de ello, no porque no podamos agarrar y pedir, ofrenden, soy el apóstol, ustedes tienen que ofrendar, no por eso, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjense ahí, si no quiere trabajar. No está hablando de alguien que no está pudiendo encontrar trabajo, de que está pasando una época en la que no puede sustentar su vida. Hay una palabra ahí, dice no quiere. Entonces, no está alguien, hermano, si estás sin trabajo, si estás pasando una época de necesidad, no es para ti esto. Si estás mandando tus currículos, si estás siendo fiel en intentar buscar algo y en medio de la crisis no es para ti esto. Pero si eres alguien que no quiere, esto es para ti. Dice, tampoco coma. La iglesia en Tesalónica estaban siendo así. Verso 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Fíjense, como a pesar de que Pablo está diciendo a estos, son medio holgazanes así, ustedes, el resto de la iglesia, bueno, no se cansen de hacer el bien. Medio que apóyenlos a estos también. Entonces, Pablo está ahí, una vez más, recordando, ustedes han visto nuestros trabajos, fatigas, trabajando de día y de noche para no ser carga, para proclamar el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, verso 10 del capítulo 2 en el Tirena de Tesalonicenses. Y también Dios, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
Pablo quiere enseñarles la importancia de trabajar para la gloria de Dios. Ese problema en Tesalónica era un problema que debía resolverse con el Evangelio. Así que él está siendo ejemplo ahora de llevar la verdad. Ellos son testigos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo entiendo el Evangelio, cuando tú entiendes el Evangelio produce cuidado, protección, produce amor. Eso produce. ¿Por qué Pablo estaba ahí trabajando, comportándose bien, siendo santo, irreprensible? Porque el Evangelio hizo algo en él. Algo cambió dentro de él. En aquel encuentro con Jesús, algo fue diferente. Algo hizo clic en su cabeza y decidió vivir para servir y amar al Señor. Ese es el amor que Pablo tiene. Ese es el amor y cuidado de Pablo por Tesalónica. Ahora fíjate, primero Pablo pone la idea de este amor de madre, tierno, benigno. Ese amor que abraza, que cuida, que protege. Pero ahora pone una segunda idea en nuestra mente y es ese amor, pero ahora de un padre. Y fíjense cómo ama el Padre. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Está bien, hermano, es parte de ser la iglesia, ese amor benigno que cuida, que protege, que soporta, pero es parte del amor cristiano y el evangelio, ese amor que exhorta, ese amor que alienta, ese amor que reprende a los suyos. Ese es otro sinónimo de la palabra exhortación ahí. Ese amor que está pidiendo, rogando, ese amor, hermano, del evangelio, porque el verdadero evangelio produce líderes que aman, que exhortan, que cuidan. No produce líderes que son encubridores, no produce líderes que están ocultando el pecado de los otros, no produce líderes que son condescendientes con el pecado de los que vienen a él, sino líderes que están preocupados, que exhortan, que animan, que llaman de un lado a otro. Pablo no les engañó. Pablo no les dijo, no pasa nada, no te preocupes. Pablo los exhortó. Y esta exhortación es tan fuerte que la tenemos, acabamos de leer. Ustedes que no quieren trabajar, ustedes así. Pablo está exhortando. Pablo está diciendo, no te preocupes, papito, no quieres trabajar, vení, yo te voy a pagar tu alquiler, tu luz este mes, no te preocupes. Pablo está siendo un padre y una madre. Está amando, pero está exhortando. Esto es glorioso. Eso es lo que el evangelio produce. Amor y verdadero cuidado. El evangelio es hermoso porque produce estos dos tipos de formas de amarnos los unos a los otros en una iglesia. Es interesante ahí esa palabra implorar. Dice, cómo les implorábamos y alentábamos. Denota esa necesidad de amar. Esa necesidad de realmente quiero tu cambio. Realmente no quiero que te pierdas. Y los que son padres y tienen hijos más grandes saben a qué se refiere Pablo. De implorar a tu hijo para que normalmente nos preocupamos hoy de cosas que no son malas, pero nos gusta, ¿no? Estudiar, hijito, vas a tener una carrera, preocupate, trabaja, busca algo que hacer, no estés, tu papá está ahí todo el día. Vos, si eres un hijo, obedeces, pero esto va más allá de solo eso. Está hablando de su salvación, está hablando de su eternidad. Dios está llamando a hombres y mujeres que estén andando como es digno del evangelio. Hombres que están amando, que están implorando a otros, que están alentando a otros, que están exhortando a otros por medio del evangelio. ¿A qué? A que anduvieran como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Y andar significa caminar, ver, mostrar.
un jugador de fútbol cuando va a firmar el pase para algún equipo de fútbol, tiene una serie de condiciones ahí. Tiene que andar como es digno de ese equipo de fútbol. Porque no puede estar en muchas cosas. Y cuida eso. Si vos vas a entrar a una empresa medio seria, que es vista, que tiene un manejo público, vas a firmar tu contrato laboral y estás una serie de condiciones. Que no debes hacer esto, no vas a hacer esto con el uniforme. Si alguien ha hecho la premilitar o ha sido al hacer tu servicio militar, igual en el cuartel es con el uniforme, esto no puedes hacer, una serie de cosas. Bueno, Pablo quiere decir, los estamos alentando, implorando a que anden como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Eso significa, hermanos, ustedes no pueden andar como quieran. Ustedes quieren que andar como es digno del Dios que los ha llamado, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que aborrece al que hace iniquidad, un Dios amoroso, un Dios generoso, un Dios misericordioso, un Dios de paz. Ustedes deben ser así. Cuando los vean, deberían ver la gente a Dios a través de ustedes, en el sentido de que sus vidas están hablando lo que también ustedes están hablando con su boca, que es el evangelio. Algunas aplicaciones, hermano, el verdadero evangelio produce amor y cuidado incluso en medio de mucho trabajo, fatiga o falta de descanso. Y está bien, una vez más, damos gracias a Dios por hombres que Dios levanta para que cuiden la grey de Dios, misioneros, diáconos, ancianos, maestros. Pero ¿qué de ti? ¿Qué amor estás dando por tus hermanos? Por predicar el evangelio a los perdidos. Hablamos mucho de evangelizar, hablamos mucho de plantación de iglesias, de salir. Pero yo pregunto, ¿cómo estás amando siendo una madre y un padre para los que están aquí alrededor? Puedes ver al frente, puedes ver al costado. ¿Qué hay de esos? Queremos ganar Santa Cruz, pero no estamos amando ni siquiera al que está con nosotros cada domingo. El ejemplo de Pablo es claro. Es lindo ver pastores, es lindo ver hombres, es lindo ver cuando Dios levanta ese tipo de personas para cuidar su rebaño y predicar, y es bueno. Pero ¿qué hay de mí? ¿Cómo soy un hombre, una mujer que implora, que alienta, que exhorta con amor mediante la palabra de Dios? Esto es fidelidad al Señor, no a la iglesia. Es fidelidad a Dios. Para finalizar, hermano, tú y yo podemos tratar de agradar al hombre en lugar que Dios. Muchas veces porque tenemos miedo a que te despidan, miedo a que hablen mal de ti, miedo a que ya no te inviten. Pero el Evangelio nos llama a agradar a Dios antes que a los hombres. Dejemos esa ambición egoísta que muchas veces guía nuestras decisiones y nos pone en primer lugar, nos pone en el centro, evitando las dificultades, evitando el autosacrificio, evitando ser incómodo. Esas personas necesitan la verdad del Evangelio, esa verdad que ama, que discipula a otros en Cristo. Pero déjame decirte algo, en todos los puntos que he tocado en esta mañana, hay cosas en las que fallamos. Hay cosas en las que digo, wow, realmente, ¿cuánto me falta? Incluso Pablo puede que haya fallado, Pedro falló, pero déjame decirte algo, Cristo no falla. Cristo vino en un pesebre, humildemente, aunque existía en forma de Dios, aunque era igual a Dios, no tuvo algo a que se aferró, sino que dedicó su vida para agradar a Dios antes que a los hombres. Nunca buscó la aprobación del hombre, sino vino para servir y obedecer a Dios, sirviendo a los demás, dando su vida en rescate por muchos. Cuando se le presentaron dificultades, Cristo Jesús no dudó en amar ni procurar hacer el bien al otro. No dudó en obedecer a su Padre. Fue manso y humilde. Con autoridad exhortó a sus discípulos. Con autoridad corrigió a los suyos. Jesús vino
y vivió una vida santa, justa, intachable que tú y yo no podemos vivir. Solo Él pudo. Solo Él es el máximo ejemplo. Pero Él quiere que tú y yo vivamos así. Por eso nos dio su Espíritu Santo, para que en arrepentimiento el Espíritu Santo nos transforme día a día. Él es el verdadero siervo. Él es el mayor ejemplo del Evangelio. Jesús, siendo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, se entregó voluntariamente a una vida pura, sin pecado, con ofrenda ante un Dios santo, muriendo en una cruz, la muerte que tú y yo merecemos. Esa es nuestra muerte, es lo que merecemos, pero aún así Él se puso en nuestro lugar, fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. La ira de Dios cayó sobre Él y nos trajo paz. Por sus heridas fuimos sanados. Y después de exhalar su último aliento, Él dijo: consumado es. Nada puedes hacer. Fue colocado en una tumba y al tercer día resucitó entre los muertos. Y ahora ha vencido al pecado y a la muerte. Y hoy está vivo, demostrando que su sacrificio fue perfectamente aceptado a Dios. Y ahora ofrece a todo hombre, en todo lugar y en todo tiempo, que se arrepientan y vengan a Él. Ese Jesús te pide que dejes tu pecado, que pide que dejes tu vieja manera de vivir. Y Él no promete darte bendiciones materiales, sino espirituales, que son eternas. El Antiguo Testamento era una religión de vengan y vean. Vengan y vean, dice John Piper. Vengan y vean lo que Dios ha hecho. Vengan y vean cómo Dios nos ha prosperado. Vengan y vean cómo tenemos el templo más grande del mundo. Vengan y vean el oro. Vengan y vean todo esto. Eso es Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Fracasó. Ellos desobedecieron en todo. No pudieron. Nuevo Testamento es vayan y digan. Vayan y digan que este es el regalo, una bendición eterna, el creer en Cristo Jesús. Dios nos llama hoy a arrepentirnos y a creer en Él. Y ese evangelio poderoso, hermano, teme a Dios antes que a los hombres. Te da un amor tierno y benigno como el de una madre. Y te hace un hombre, una mujer que exhorta, que disciplina, que amonesta como un padre lo haría con sus hijos. ¿Para qué? Para que tú y yo andemos como una forma digna, de una manera digna a ese Dios perfecto. Ponte de pie y podamos orar. Señor, te pido que en este 2025, Señor, sigamos andando de una manera digna de la que hemos sido llamados, Señor. Que sigamos mirando a Cristo. Quizás no hemos sido fieles, Señor, en trabajos, en necesidades, en dificultades, en agonías, en sufrimiento, Señor. Quizás cuando el sufrimiento toca la puerta, nuestra fe tiembla, Señor. Pero ayúdanos a mirar a Cristo, en quien tiene una fe perfecta e intacta. Aquel que ha ablandado el camino, aquel que ha preparado el camino para que nosotros podamos pasar por él. Señor, que en medio de la duda, en medio de la aflicción, en medio del odio y el rencor podamos ver a Cristo. Que Dios sea glorificado en esta mañana por nuestras vidas y por su iglesia. Gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo. Gracias por el ejemplo de Silas, Señor, porque nos muestran que no es imposible, sino que es posible. Porque tu Espíritu Santo nos renueva, nos da fuerza, nos cambia, nos transforma. Porque tú nos quitas del pecado y nos traes a vida, Señor. Gracias por estos ejemplos en Tesalónica, en Filipos, con Jasón, con Lidia, con Silas, con Timoteo, con Tito, con Pedro, con Juan. Porque sabemos que nuestros hermanos pudieron, porque nuestros hermanos lo hicieron. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo y poder seguir su ejemplo y afectar nuestra ciudad, afectar Santa Cruz, afectar nuestro barrio, nuestro trabajo,
afectar a nuestros amigos en la universidad, en el colegio. Te rogamos que nos ayudes a encontrar una nueva vida de esfuerzo, de energía, renovados para buscarte a ti antes que a todos, Señor, y a tener temor a ti, para mostrar amor los unos por los otros, para mostrar cuidado, protección en nuestra comunidad local, Iglesia Bíblica, Palabra de Dios. Y amado Dios, continúa trayendo gente, corazones de esta ciudad a Cristo por medio de nuestras vidas. Oramos para que no seamos una iglesia que predica por motivaciones incorrectas, Señor. Que nadie que se pare en este lugar predique por motivaciones incorrectas, Señor. Oramos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en quien confiamos y ponemos nuestra esperanza. Amén.